18 de octubre del 2020. Pregunta: ¿el éxito completo no hace al del colombófilo el hombre más feliz del mundo? Respuesta: el colombicultor que quiere verdaderamente poner todos los triunfos en su mano para encontrar la mejor pareja, no puede desperdiciar nada. Tiene que saber y aceptar que el problema es muy complejo. La buena solución tiene que hacer del aficionado el colombófilo más feliz de todos. Incluso si esa buena pareja que ha podido hacer produce solamente una sola paloma buena cada año, estará seguro de tener durante un buen periodo de tiempo un excelente equipo de viajeros, ya que al lado de las verdaderas buenas palomas habrá siempre varias palomas de una calidad media. Si la longevidad del rendimiento es suficiente, cosa que está casi garantizado por la clase de los dos cónyuges, estará tranquilo para un buen periodo. La búsqueda de una buena pareja es un trabajo arduo. Muchas veces son necesarios varios años para lograrlo, pero la primera buena paloma que consigamos y el hecho de poder continuar a producir otras iguales después va a pagar centuplicado el trabajo que hemos tenido que hacer. Pregunta: ¿es más fácil conseguir buenos productos si producimos un número grande de pichones? Respuesta: el número de pichones que podamos producir no debe interesarnos, sino solamente las cualidades que puedan tener. Las leyes de la herencia nos dicen que esas cualidades solo podrán ser aquellas que son atributo de los padres. En nuestra época, muchos niños parecen superiores a sus padres, tanto en lo que se refiere a la inteligencia como a la cuestión estética o física. Esto no es debido a una mayor generosidad de las leyes de la herencia, como podríamos pensar si no reflexionamos. Las leyes de la herencia son inmutables. Esa mejora que se debe al hecho de que, en la gran mayoría de los casos, los niños de nuestra época se crían en mejores condiciones. Están mejor alimentados, practican los deportes y la gimnasia, comienzan a trabajar cuando son menos jóvenes y están más instruidos. En la cría de la paloma, los progresos conseguidos son reales, pero de una importancia limitada. Podemos también pensar que la domesticación y los sistemas contra la naturaleza que hemos empleado para sacar más provecho de la paloma mensajera pueden habernos llevado a una cierta degeneración que ha sido, afortunadamente, corregida por una selección cada vez más fuerte. Tenemos que estar contentos cuando producimos pichones que son al menos de una calidad igual a la de sus padres. Pregunta: ¿los misterios de la herencia siguen siendo tan insondables? Respuesta: en muchos de los ámbitos que atañen a la herencia, los sabios más grandes se encuentran todavía en controversia y suposiciones. Solo hay una cosa que ya no se discute: los caracteres hereditarios se transmiten por los cromosomas. Pero las células reproductoras, tanto en el macho como en la hembra, contienen un tal número de cromosomas y, por otra parte, estos cromosomas son tan variados y tan diferentes que nos es imposible prever exactamente cuál va a ser el resultado de su asociación. No queremos tratar de explicar esto. Por una parte, somos incapaces de hacerlo y, por otra, aburriríamos enormemente al lector. Dos palabras solamente. Una sola cópula produce la fecundación, pero esa cópula emite una cantidad impresionante de espermatozoides, todos diferentes, y solo uno de entre ellos fecunda el huevo. Es eso lo que provoca la diversidad del resultado. Es lo que hace que dos palomas, de la misma manera que dos hombres, no sean nunca completamente iguales. Esa diversidad se manifiesta tanto en el aspecto intelectual o moral, como en el físico. Pregunta: ¿sus consideraciones no impiden que la mayor parte de las palomas buenas sean producidas por otras palomas buenas? Respuesta: las leyes de álgebra no existen en lo que se refiere a la herencia, pero podemos enunciar que las mejores palomas reproductoras, tanto machos como hembras,
son aquellas que contienen un mayor número de células reproductoras que encierran los caracteres indispensables para el buen rendimiento deportivo. Y las mejores parejas son aquellas en las cuales esos caracteres indispensables, como por ejemplo la fortaleza física, la orientación, el coraje o voluntad, se encuentran lo más frecuentemente en sus células y se asocian más afortunadamente. Podemos también observar que lo físico se reproduce más fácilmente que lo psíquico, o en todo caso, es más fácil de controlar. La paciencia y la constancia en el esfuerzo han permitido a un gran número de colombicultores dar a la generalidad de sus palomas el color, la forma y las cualidades exteriores que son de su preferencia. Ese resultado se puede controlar una vez que se ha determinado la cría, mientras que para juzgar el buen rendimiento en el campo psíquico hay que esperar meses y a veces años. Eso no nos tiene que desanimar, ya que son las mismas células las que retransmiten la vida y todo el bagaje hereditario. No tenemos ningún motivo para pensar que la naturaleza sea más rebelde o más avara de un lado que del otro. Pregunta: ¿es lo que hace que el mejor conocedor de las cualidades de una colonia sea precisamente su propietario? Respuesta: es la ascendencia, es decir, las cualidades reconocidas de la estirpe, las que desempeñan el primer papel en el campo de la herencia. Es indispensable trabajar únicamente con palomas perfectamente conocidas. Esta observación da todo su valor a una frase que hemos repetido muchas veces: el mejor seleccionador de una colonia es y debe ser el mismo propietario. Y el porcentaje de logro aumenta según conozcamos mejor las estirpes con las que trabajamos. Cuando los caracteres importantes están adquiridos y se encuentran estabilizados en los padres, ya se trate de lo físico o de lo psíquico, podemos decir que se reproducirán con gran fidelidad. Eso nos tiene que dar ánimos. Cuando formamos una pareja, no podemos olvidar que acoplamos también los padres y los abuelos de esa pareja. En la gran mayoría de los casos, las buenas palomas proceden de buenas palomas. Y por antítesis, podemos decir que, por muy bien que se trabaje el hierro, nunca se va a transformar en oro. Pregunta: ¿son muchas las cualidades hereditarias? Respuesta: la inteligencia y el valor físico no se adquieren. Esas dos cualidades se reciben en la cuna, en el momento del nacimiento de cada ser. Nuestro papel está simplemente en desarrollarlas en nuestra paloma mensajera por medio de los cuidados, el ejercicio y el entrenamiento. El hombre puede heredar de sus padres, a la edad adulta, bienes mobiliarios y bienes inmuebles. La paloma solo puede esperar aquello que sus ascendientes le han dado como bagaje hereditario y que ha recibido en el huevo. Pregunta: ¿esto quiere decir que hay que ser muy severos en el momento de escoger los genitores? Respuesta: hay que ser extremadamente severos en el momento de hacer las parejas. Si producimos con palomas mediocres, obtendremos una gran mayoría de palomas mediocres. El resultado será exactamente el mismo si trabajamos con palomas de un valor medio. Si queremos progresar, tendremos que producir los pichones sirviéndonos únicamente de las mejores palomas que poseamos. Incluso después de haber hecho esta severa discriminación, siempre habrá un cierto desperdicio en nuestra cría, ya que nunca podremos evitar los daños del atavismo. Aun siendo muy severos en la selección de las parejas, nunca estaremos seguros de la garantía del triunfo. Por otra parte, tampoco es deseable, ya que las personas que tienen mucho dinero para comprar pichones podrían querer palomas buenas a discreción. Eso significa la muerte del deporte colombófilo. No basta con tener muchos billetes para poseer palomas campeonas. Pregunta: para tener más probabilidades de encontrar la pareja buena, ¿no resulta ventajoso el multiplicar los intentos? Respuesta:
Incluso cuando se trata de cónyuges que proceden de las mejores familias conocidas, el crack es rarísimo. Dicho crack es el resultado del encuentro feliz de todo tipo de elementos, tanto físicos como psíquicos, elementos que nadie puede ni podrá nunca determinar por anticipado con seguridad. Hay siempre un problema de acierto que se impone. Es con el fin de aumentar el porcentaje de probabilidades en este acierto que ciertos colombófilos han tomado la costumbre de cambiar sus acoplamientos todos los años e incluso varias veces en el transcurso de una misma temporada de cría. Siempre que no se pierde el tiempo con palomas que no valen la pena, esta manera de actuar se justifica. Siempre seremos libres, más tarde, de volver a hacer los acoplamientos que hayan dado los mejores productos. Pero las leyes de la herencia son de tal manera que al acoplar de nuevo al macho y a la hembra que ya han dado buenos productos, no estaremos nunca seguros de que, incluso si las buenas condiciones de cría son las mismas, los productos que van a salir vayan a tener todavía el mismo valor. Solo obtenemos suposiciones cuando tratamos de dar una explicación a estas diferencias. Pregunta: hay que ser muy severos si queremos reemplazar a la naturaleza en su elección draconiana que solo deja en vida a los sujetos más fuertes. Respuesta: el velo que se cerne sobre las leyes de la herencia y que los grandes sabios solo logran retirar a trozos pequeños, no nos tiene que mantener atados al empirismo. Esa dificultad no debe impedirnos el experimentar sin cesar. Todas las palomas son aptas para la procreación y para la cría de pichones, pero eso no significa que todas sean capaces de producir algo bueno. La domesticidad, los progresos y los cuidados han permitido mantener en vida a individuos que, si se hubieran encontrado libres en una naturaleza hostil, hubieran sido eliminados inmediatamente y, por consiguiente, no hubieran tenido nunca la ocasión de producir pichones. Esto nos tiene que obligar a ser muy severos, tan severos como la naturaleza misma. Solo tenemos que aceptar como reproductores a las palomas que posean todas las cualidades que nosotros buscamos y que, en la medida de lo posible, hayan dado pruebas de su aptitud para la reproducción. Pregunta: no basta pues con producir palomas que se parezcan, sino que dichas palomas tienen que dar un buen rendimiento en los concursos. Respuesta: una estirpe, una familia si se quiere, se obtiene por medio del cultivo de individuos que han adquirido y poseen los mismos caracteres. Son esos los que llamamos caracteres constantes. Partiendo de ahí, no es nada difícil establecer una línea de palomas e incluso una colonia entera que se parezcan. Cuando se visita un palomar donde se cultiva la consanguinidad inmediata, se ve enseguida cuáles son las preferencias y la concepción personal del colombófilo que dirige dicho palomar. Ciertos caracteres comunes a todas las palomas son entonces muy visibles, pero dicha semejanza no significa de ninguna manera que todas las aves con el mismo aspecto exterior tengan el mismo valor deportivo. El problema de la reproducción es mucho más complicado. Aun cuando el macho y la hembra iniciales, la base de la estirpe, sean dos palomas extra bajo todos los aspectos, eso no va a impedir que el rendimiento deportivo de los descendientes sea muchas veces completamente diferente. Cuanto más largo sea el cultivo consanguíneo, más fácilmente disminuirá el valor deportivo. Nuestro amigo Alfred Masul de La Labue partió de una base extraordinaria y estableció un cultivo enormemente consanguíneo. Tenía, en cierto momento, 150 palomas azules, machos y hembras, muy hermosas, pero 10 años más tarde, el rendimiento de este cultivo consanguíneo era 10 veces peor que el de sus primeros predecesores. Pregunta: el pasado no se ha abusado demasiado de la
palabra raza? Respuesta. El lector inteligente tiene que sacar provecho de la lectura de las nomenclaturas de las ventas totales. En ellas verá que en lugar de una consanguinidad sistemáticamente buscada, todos los buenos cultivos tienen en su base varias estirpes diferentes. En ellas verá que todos los campeones, por muy fuertes que sean momentáneamente, introducen cada año uno o varios sujetos extraños. Quieren así hacer retroceder los límites de la consanguinidad, que es inevitable. Incluso actuando así, la palabra raza, entre comillas, no les influye, pero están dispuestos a pagar una buena cantidad por una paloma de gran valor. El interés lleva muchas veces a los comerciantes a encubrir la verdad. Un ejemplo, el ya fallecido Homer de Keyser vendió durante toda su vida en su palomar y en numerosas ventas parciales miles de palomas supuestas de raza pura, según decía él, pero en su venta total, es decir, en la última venta en la que tenía que poner todas las palomas que se encontraban en el palomar, el observador atento podía descubrir una docena de palomas de estirpes diferentes. Se excusó diciendo que en el pasado muchos campeones utilizaban dicha estratagema, querían dar más valor a la palabra raza y, al mismo tiempo, a su raza, entre comillas. Pregunta. Ningún colombófilo puede introducir cada año el suficiente número de palomas ajenas que eviten totalmente la consanguinidad. Respuesta. Antes de continuar, hagamos una última observación que tiene relación con la vieja controversia que existe entre la consanguinidad y los cruces. ¿Por qué tendríamos que buscar sistemáticamente la consanguinidad si, incluso sin buscarla, sin siquiera desearla, ella misma se instala en nuestros cultivos? ¿Dudáis de esto que os digo? Entonces, responded a la siguiente pregunta. ¿Existe un solo colombófilo que introduzca cada año tantas palomas ajenas como las que posee él en su palomar? Esa sería, pues, la única manera de evitar la consanguinidad. Por eso, después de un cierto número de años y sin que siquiera el colombófilo se dé cuenta, la mayor parte de las palomas de un mismo palomar se encuentran emparentadas. Comprobadlo en vuestro propio palomar. Si tenéis palomas desde hace 10 años y tenéis al día el cuaderno de sus orígenes, consultadlo y comprobaréis que os habéis hecho un consanguinista sin saberlo. Vosotros mismos os sorprenderéis del resultado. Hay que luchar incesantemente contra la consanguinidad, ya que insidiosamente y sin que le abramos la puerta, ella se impone y se instala en todos los sitios. Para combatir sus efectos, los mayores campeones han tomado la costumbre de introducir una o varias palomas de sangre ajena cada año. Pregunta. En definitiva, ¿hay que profundizar en el conocimiento real de la paloma? Respuesta. El conocimiento de la paloma debe ser el objeto de todas nuestras atenciones. No podemos desperdiciar ninguna ocasión que se nos presente para juzgar y comparar. Nadie es infalible y nosotros no lo seremos tampoco nunca. Pero llegaremos, si trabajamos mucho, a cometer únicamente 20, 15 o incluso 10% de errores de apreciación, como los mejores colombófilos. Entonces tendremos todas las probabilidades de hacernos igual que ellos. Tenemos que llegar a apreciar las cualidades exteriores, esas que vemos. Cuando lo hayamos logrado, seremos en nuestro propio palomar más fuertes que cualquier buen seleccionador, ya que, al conocer nuestra colonia, sabremos mejor que el adivinar las cualidades interiores de nuestras palomas. Pregunta. El conocimiento de la paloma no viene solo. Hay que buscarlo por medio de la observación, los debates, las comparaciones, la buena lectura, etc. ¿Así es? Respuesta. Musculatura, esqueleto, equilibrio, ala, plumaje e incluso vitalidad son cualidades bastante fáciles de reconocer.
Pero dichas cualidades no son suficientes. Es necesario además el rendimiento perfecto de todos los órganos internos: corazón, pulmones, hígado, intestinos, aparato respiratorio, glándulas, cosas todas que no se pueden ver ni sentir y que desempeñan un papel tan importante en el rendimiento de la paloma mensajera. Con una cierta práctica, podremos apreciarlas poco más o menos, de acuerdo con ciertas apariencias exteriores, presentación y resistencia del cuerpo, respiración, elasticidad de los músculos pectorales, limpieza de la garganta, riqueza del plumaje, reflejos y vivacidad de la mirada. Si conocemos bien la paloma y sobre todo nuestra colonia, si buscamos frecuentemente la ocasión de hacer comparaciones, llegaremos fácilmente a establecer presunciones más o menos exactas sobre todos estos puntos importantes. La certeza no existirá nunca ya, a pesar de todas las apariencias. Basta que uno de esos órganos citados sea deficiente para que todo el edificio se derrumbe. Cuando se trata de buenas palomas, el mínimo fallo es eliminatorio. Pregunta: ¿las cualidades psíquicas de las que tampoco hemos hablado tienen también mucha importancia? Respuesta: los clasificadores de los concursos colombófilos establecen las velocidades de las palomas, velocidades que dan las clasificaciones, teniendo únicamente en cuenta tres elementos: hora de suelta, distancia recorrida en línea recta y hora de llegada real. Los errores y las prolongaciones de los recorridos no son tenidos en cuenta. Por eso, en nuestros concursos, la rapidez de vuelo no es suficiente. El problema que se les plantea está únicamente en recorrer el trayecto en un mínimo de tiempo. Todo esto nos obliga a otorgar gran importancia a las cualidades psíquicas. Pregunta: hay seleccionadores que presumen de ser infalibles en este campo. ¿Qué piensa usted? Respuesta: por medio de todo tipo de signos, ciertos colombófilos pretenden designar con la mayor certeza las cualidades psíquicas de una paloma. Son más fuertes que el autor de estas líneas, que no tiene miedo a confesar que él solo es capaz de hacer presunciones a este respecto. Cuando hay 100 palomas alineadas en 100 jaulas de exposición, e incluso aunque las podamos coger con nuestras manos, somos incapaces de decir exactamente cuál de esas palomas es la más inteligente, cuál es la que tiene más voluntad y cuál es capaz de orientarse con más facilidad y, sobre todo, con más rapidez.